Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. ¿Han estado al tanto de las últimas noticias sobre una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir? Pues prepárense porque parece que ha habido unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. El titular lo dice todo: Demet Özdemir revela, no lo dejaría todo cambió por él. ¿Qué significa esto? ¿A quién se refiere? ¿Qué estaba dispuesta a dejar atrás y que la ha hecho reconsiderar? Vamos a desentrañar todos estos misterios juntos en el vídeo de hoy. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Así que Demet Özdemir, esa estrella que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, especialmente en la serie Erkencikus o Pájaro Soñador, está de nuevo en el centro de la atención mediática. Y esta vez, no es por un nuevo proyecto o un romance público, sino por unas palabras que parecen ser una confesión muy personal. La frase clave "no lo dejaría todo cambió por él" nos sugiere un escenario en el que ella estuvo a punto de tomar una decisión drástica, una que implicaba renunciar a mucho y que finalmente decidió no llevar a cabo. Pero, ¿quién es él? ¿Y qué era todo lo estaba dispuesta a sacrificar? Las especulaciones, como siempre, han sido infinitas. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones amorosas de sus estrellas son objeto de un escrutinio constante. Recordemos que Demet ha tenido relaciones que han acaparado titulares, algunas más serias que otras. ¿Podría referirse a una de sus parejas pasadas? ¿O quizás a alguien con quien se la ha relacionado recientemente? La belleza y el talento de Demet atraen, sin duda, a muchos admiradores, y es natural que su vida sentimental sea un tema de interés. Sin embargo, la contundencia de la declaración sugiere que no se trata de un simple capricho, sino de una decisión vital que meditó profundamente. Cuando una figura pública, y más aún una con la trayectoria y la fama de Demet Özdemir, dice algo así, debemos prestar atención. La frase "cambió por él" es particularmente interesante. Implica que hubo un punto en el que algo o alguien, esta figura masculina, tuvo una influencia tan grande en ella que la impulsó a considerar un cambio radical en su vida. Y no hablamos de un cambio superficial, sino de algo que en sus propias palabras, la hizo plantearse dejarlo todo. ¿Qué podría ser ese todo? Su carrera, su independencia, su ciudad, su familia, sus sueños profesionales. Las posibilidades son muchas y todas ellas implican un sacrificio considerable. Imaginen por un momento. Demet Özdemir, en la cima de su carrera, adorada por millones, con proyectos que la lanzan internacionalmente. ¿Qué podría un hombre ofrecerle o exigirle que la llevara a pensar en dejar atrás todo eso? Podría ser un amor tan intenso, una conexión tan profunda, que el futuro a su lado parecía eclipsar todo lo demás. O quizás, y aquí entramos en el terreno de la suposición, podría haber sido una situación de presión, donde las demandas de la relación la empujaban a reevaluar su vida y sus prioridades. La frase "no lo dejaría todo" es la clave aquí. Significa que al final, la balanza se inclinó hacia la prudencia, hacia la preservación de su mundo. Los medios turcos y las redes sociales se han volcado en analizar cada sílaba de esta revelación. Algunos apuntan a que podría ser una reflexión retrospectiva sobre una relación pasada que estuvo a punto de descarrilar su carrera. Otros sugieren que podría ser una advertencia a sus seguidores, o incluso a sus actuales admiradores, sobre los peligros de dejarse llevar ciegamente por el amor, olvidando las propias metas y ambiciones. La verdad es que sin más contexto de su parte solo podemos especular. Sin embargo, el simple hecho de que ella misma lo haya compartido, de que haya decidido hacer pública esta reflexión, ya nos dice mucho. Demet Özdemir no es una persona que se esconda. Es conocida por ser directa y a menudo por compartir sus pensamientos y sentimientos de una manera sincera. Esta declaración, entonces, no es solo una anécdota romántica, sino una lección. Una lección sobre el equilibrio, sobre la importancia de mantener nuestra propia identidad y nuestras propias metas, incluso cuando encontramos a alguien especial. Pensemos en las implicaciones de este tipo de decisiones. Cuando estamos profundamente enamorados, es fácil idealizar a la otra persona y a la relación. Podemos empezar a ver el mundo a través de los ojos de nuestra pareja,
y nuestras propias aspiraciones pueden empezar a desdibujarse. Es en esos momentos cuando una voz de la razón, ya sea interna o externa, es crucial. En el caso de Demet, parece que esa voz interior prevaleció. La idea de dejarlo todo por alguien es una fantasía romántica para muchos, pero en la realidad, puede ser el camino hacia el arrepentimiento y la pérdida de uno mismo. La frase cambió por él también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cambio. ¿Fue un cambio positivo que ella consideró, o un cambio que le fue impuesto o sugerido? Si fue un cambio propuesto por la otra persona, la declaración de que no lo dejaría todo, sugiere que ella valoraba más su vida tal como era, sus logros, su trayectoria, que lo que esa relación podía ofrecerle a cambio de tanto sacrificio. Es una afirmación de autocuidado y de amor propio. Y esto es algo que creo, resuena con muchas personas, especialmente con mujeres que luchan por equilibrar sus carreras y sus vidas personales. A menudo en muchas culturas las mujeres se enfrentan a presiones sociales para priorizar las relaciones y la familia por encima de sus propias ambiciones profesionales. Que una figura tan influyente como Demet Özdemir hable de haber estado al borde de tomar una decisión así, y haber decidido no hacerlo, es empoderador. Es un recordatorio de que está bien decir, no, de que está bien priorizarnos a nosotros mismos y nuestras metas, incluso si eso significa ir en contra de lo que una relación podría sugerir. Ahora, volvamos a la identidad de él. Si bien no tenemos una confirmación oficial, las redes sociales y los tabloides turcos han especulado mucho. Se han mencionado posibles parejas con las que Demet ha sido vista o con las que se la ha vinculado. Podría ser alguien con quien tuvo una relación intensa pero efímera, o quizás alguien con quien contempló un futuro más sólido. Lo interesante es que la declaración no señala a nadie en particular, sino que habla de una experiencia personal que la marcó. Y esto en sí mismo es un acto de valentía. Imaginen el escrutinio al que está sometida. Cada paso, cada palabra, cada relación es analizada. Para ella haber tenido la fuerza para decir no a algo que hipotéticamente podría haberla apartado de su camino, es un acto de gran fortaleza. No podemos subestimar la presión que ejercen las relaciones, especialmente cuando la otra persona tiene expectativas o deseos que entran en conflicto con nuestras propias vidas. La frase no lo dejaría todo cambió por él es en esencia una declaración de autonomía. Es decir, mi vida, mis logros, mi identidad, valen más que cualquier cosa que pudiera sacrificar por una sola persona. Y eso, amigos, es un mensaje poderosísimo en cualquier contexto, pero especialmente en el mundo del entretenimiento, donde la fama y la fortuna pueden a veces eclipsar el valor intrínseco de uno mismo. Quizás la idea de dejarlo todo implicaba mudarse a otro país, renunciar a oportunidades de trabajo que la estaban lanzando al estrellato internacional, o incluso distanciarse de su familia y amigos. Cualquier escenario que implique tal renuncia es significativo. Y el hecho de que ella, después de reflexionar, decidiera que no era el camino correcto, habla mucho de su carácter y de su visión a largo plazo. Esta revelación también nos hace pensar en la naturaleza de las relaciones que realmente merecen la pena. ¿Una relación que te obliga a renunciar a todo lo que eres y has construido es realmente una relación saludable? Probablemente no. Las relaciones verdaderamente enriquecedoras te impulsan a crecer, te apoyan en tus sueños y te permiten ser tú mismo, sin necesidad de sacrificar tu esencia. Quizás Demet llegó a esa conclusión. Así que, en resumen, esta declaración de Demet Özdemir nos deja con varias ideas importantes. Primero, que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de duda y de decisiones cruciales en sus vidas personales. Segundo, que la tentación de hacer sacrificios enormes por amor es real, pero que la fuerza para decir no y priorizar nuestro propio camino es fundamental. Y tercero, que la autonomía personal y el amor propio son pilares insustituibles. Me encanta cómo estas revelaciones, aunque a veces envueltas en misterio, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en una situación similar, donde han tenido que elegir entre una relación y sus propias aspiraciones? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar juntos sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que siempre estén al tanto de nuestras nuevas publicaciones.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.